¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mira Tú, el espacio del canal de la Universidad de Cartagena hecho para la defensoría de tus derechos como televidente. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales y tus quejas, dudas y reclamos, que son la principal razón por la cual hacemos este programa, las puedes dejar en la página web de la Universidad de Cartagena. Mi nombre es Enoc Rodelo y los estaré acompañando en el siguiente segmento. Pero antes, veamos cuál es el tema de hoy. Qué interesante. Ahora las redes sociales es el medio donde se generan las noticias. Voy a ver qué es lo que todo el mundo anda hablando. Insólito video que muestra un objeto volador identificado cerca a las murallas de Cartagena genera pánico. Pero si ese video ni se entiende, ahora todo el mundo piensa que son alienígenas o una vaina así. Ya hasta crearon una página para debatir el tema. ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es un déjà vu? Lo veo, lo leo en las redes sociales y ahora aparece aquí en la televisión. Pero a mí me gustaría enterarme mucho más acerca de economía, de política, de lo que está pasando en realidad, de cómo se manejan las crisis, cosas así. Pero qué importancia tienen esas tendencias. O sea, ya son lo suficientemente trilladas en la red como para verlas otra vez en televisión. Yo realmente no me estoy sintiendo informado. Yo nada más estoy viendo vainas, estoy corroborando vainas que ya vi. Es que yo creo que el problema es el tratamiento que le dan a esas noticias en televisión, porque ves videos una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y lo que hace es que se toma referencia para temas del día. Y entonces todas las noticias que vienen están relacionadas con eso, que el bullying, que las invocaciones, que los parques de diversiones, mejor dicho, los noticieros temáticos. ¿Será que lo que estamos viendo y lo que nos están mostrando realmente es noticia? Como pudimos ver, el tema de hoy es la selección de contenidos informativos para noticieros de televisión. Para ello nos acompaña Juan Carlos Rebollo, presentador del noticiero Infórmate Cartagena de Telecaribe. Además presentó El Pitazo, un programa del canal de Cartagena, y ha tenido experiencia en radio, televisión y prensa. Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Enoc, muchas gracias y saludos a todos. Ok, para entrar en materia, ¿qué criterios se tienen para organizar los contenidos informativos de televisión? ¿Cómo es el tema de las secciones? ¿Cómo se organiza todo ese tema? Bueno, la selección de las noticias que se van a presentar a diario en un noticiero de televisión tienen que ver mucho con la supervisión o revisión del ambiente que uno haga en el día a día, porque todos los días se generan noticias que se pueden transmitir o que se quieren transmitir a la teleaudiencia. Pero como usted lo mencionó, hay secciones y de acuerdo a cómo está ya preestablecido el marco del noticiero, se van ubicando las noticias diariamente en la escala o en el reel de noticias que se tenga. Ok, ¿y qué debe suceder para que una noticia tenga como que la mayor importancia dentro de ese contenido informativo, de la continuidad de una emisión? Bueno, la continuidad en un noticiero de televisión depende mucho, a nuestro criterio, es muy personal, de el tinte que quieras darle tú al noticiero. Si es amarillista, tú arrancas con noticias de orden público, lo que se llaman de muertos, de accidentes, de homicidios, etcétera. Pero si eres un noticiero proactivo, siempre arrancas con una buena noticia de acuerdo al desarrollo que quieras darle o que se pretenda darle a una ciudadanía, porque estamos hablando de un noticiero local. Claro. Entonces, pero siempre es importante, aunque no querramos nosotros, siempre es importante colocar en la primera parte del noticiero una variedad de noticias que mezclen. Uno, una noticia positiva, una noticia que le vaya a caer bien a la teleaudiencia de una proyección que tiene la ciudad o una comunidad. Una noticia de orden público, una noticia de tinte político sobre la organización que está teniendo la ciudad, y así se va armando el rompecabezas que es la continuidad, sobre todo en la primera parte de los noticieros. Ok, ¿los noticieros sí cumplen con ese pacto que tienen con el televidente de informar o muchas veces en la actualidad vemos que están para entretener? ¿Qué cree usted acerca de eso? Bueno, la necesidad de consumir televisión nos hace que
pensemos en las dos esferas al mismo tiempo, que una noticia sea bien presentada para que se convierta también en entretenimiento, no solamente la información como tal. La información es el contenido, pero también la forma te lo hace entretenido. De eso se trata. Ok, vamos a una pausa y recuerden que esto es Mira Tú, el espacio para la defensoría de tus derechos como televidente. Continuamos con Mira Tú, el espacio para la defensoría de tus derechos como televidente. Estamos con Juan Carlos Rebollo hablando sobre el tema de los contenidos informativos que conforman los noticieros de televisión. Juan Carlos, una pregunta que de pronto a nosotros se nos ocurre. Son 3 emisiones que se hacen de noticieros, la de la mañana, la de la tarde y la de la noche. La emisión de la noche es la más completa. La más activa es la del mediodía. Sí. A nosotros nos toca la vespertina, es la más reposada, la más pensada. Nosotros estamos en la franja de 6:30 a 7 de la noche a nivel local. Entonces eso hace que tú recojas lo que sucedió y lo trabajes con mayor tranquilidad y le des el giro que le quieras dar en la guía, la perspectiva del noticiero que tú tienes. Entonces, en mi caso particular, me gusta siempre en el noticiero, en la primera parte y al final, colocar notas de comunidad, que la gente se vea, se sienta, que la gente se vea comprometida con algo que se le está brindando, que es estar ahí al lado del lente del noticiero al servicio de la comunidad. Siempre colocamos una nota al comienzo del noticiero, digamos que la 4ª nota y como la 8ª nota también, después de la sesión deportiva, volvemos con la comunidad. Eso nos hace una relación permanente y que la gente nos llame a pedir que vayamos a ayudarlos en un momento dado sobre una dificultad que tenga la comunidad. Ese es nuestro parecer. Pero muchos directores creen o tienen el pensamiento de que lo amarillista o los homicidios tienen que ser la prevalencia de los noticieros. Ok, ¿usted por qué cree que en los noticieros que actualmente vemos en nuestra televisión salen más situaciones como de interés particular que afectan a pocas personas que de pronto noticias que son de interés nacional? ¿Por qué crees que sea ese fenómeno? Por la parte comercial. Hacer un noticiero de televisión cuesta muchísimo dinero, entonces se ha vuelto, y como son tan largos, tan extensos ahora, antes los noticieros eran de media hora, a nosotros nos corresponde un noticiero de media hora, que es el de la franja local, pero los noticieros nacionales que tienen 1 hora u hora y media, que en muchos casos tienen, el costo de esa emisión es altísimo, entonces tratan de manejar el pensamiento o el servicio de comunicación. Es un servicio de comunicación que le están brindando a un cliente. Ok. Vayamos a la sección donde conocemos qué opinan los ciudadanos acerca de este tema. Yo pienso que el espacio es una buena iniciativa, siempre y cuando se mantenga estructurado de la forma adecuada. Tengamos en cuenta de que el ciudadano común no sabe a ciencia cierta cuál es el ejercicio periodístico. Yo lo que opino respecto a esa problemática es que muchas personas creen que están ejerciendo el periodismo como tal. Sin embargo, para ser periodista se necesitan muchas bases teóricas. No solamente se requiere coger un celular y grabarse y mostrar algún acontecimiento que esté sucediendo a su alrededor. No. Creo que eso es un debate que se debe abrir y que es pertinente aclararlo desde la academia y desde tal vez el derecho a libre expresión que tiene cada ciudadano. Pienso que estos canales son buenos, estos canales que se le abren a los ciudadanos son buenos, porque digamos que la gente, más que nadie, la gente misma sabe qué problemáticas hay en sus comunidades, en sus barrios, en sus ciudades. Particularmente no estoy de acuerdo, porque si fueran de pronto noticias que te llevaban, que te dieran un hecho cultural, histórico, pero generalmente no te muestran sino cosas muy desagradables que no le hacen ningún bien a la sociedad en mi concepto muy personal. Bueno, sí, para mí sí, algo creo que es positivo porque es una una noticia que no salen, sino están ocultas y esa es
programas descubren lo que está oculto. Entonces eso para mí es bueno. Ok, regresamos aquí en Mira Tú, el programa para la defensoría de tus derechos como televidente. Juan Carlos, aquí me estabas comentando acerca de nuestros noticieros nacionales. ¿Será que cumplen la responsabilidad que tienen de informar o buscan ser comerciales? Hay noticieros muy comerciales, supremamente comerciales. Para mí, respetando el criterio de los demás, RCN es supremamente comercial. La sección de farándula no muestra nada de cultura, o si lo muestra es direccionado solamente a lo que produce la empresa RCN. Pero eventos así, culturales, artes, en fin, en general, de otras partes de la ciudad, del país, es muy difícil que lo muestren, solo lo que tiene que ver con ellos. Caracol lo veo un poco más abierto hacia los distintos puntos geográficos de nuestro país. Creo que también tiene su tinte comercial, pero a RCN le veo más. Okay. Los temas que se están comentando en la audiencia, en los ciudadanos, marcan la pauta de la agenda noticiosa de una emisión. Sí, muchísimo. Muchísimo. Es el deber ser. Mire, a nivel local, yo siempre defiendo eso. Debemos ubicar a la gente a que se sienta o se apropie de sus medios de comunicación. Es una prioridad para nosotros que cada uno de los hechos que se están generando, pongamos el ejemplo, Venezuela, elección de los diputados en Venezuela, de la Asamblea. Nosotros, a nivel local, podemos conseguir que mucha gente que vive en Venezuela, o una historia de alguien que vive que sea venezolano y que vive aquí en Colombia, que hay muchos, nos cuente qué pasó, cómo se siente, qué perspectivas hay. Si tenemos cerca el consulado de Venezuela, hacer una nota con el cónsul de Venezuela, a ver cómo fue el balance de la gestión que se hizo, de la actividad que se hizo. Entonces, ese tipo de aspectos son muy importantes en un noticiero local. Ok, la selección de contenidos en los diferentes noticieros marca una pauta entre la audiencia que tenga cada uno. Yo creo que los noticieros son abiertos. Los noticieros, de pronto a los niños no les llama mucho la atención, pero después de que tú pasas a la adolescencia, te llama la atención enterarte de lo que sucede alrededor tuyo, alrededor de la vida misma como ciudadano. Y si a un televidente de pronto no le gusta la forma en cómo está informando un noticiero, ¿a través de qué medio puede quejarse? O de pronto noticias que están siendo muy violentas, ¿a través de qué forma puede quejarse un televidente? Hay mucho, el defensor del televidente, ustedes, los medios alternativos también, las redes sociales, que ahora hay mucha conectividad con la gente, con la audiencia, y eso guía también el contenido próximo de los noticieros. Tú revisas algo y te cuentan en las redes sociales una queja, un reclamo, una petición, y tú lo generas como noticias al día siguiente. Ok, vamos a una pequeña pausa, pero quédate aquí en Mira Tú, el espacio para la defensoría de tus derechos como televidente. Ya volvemos. Continuamos en Mira Tú, el espacio para la defensoría de tus derechos como televidente, y hoy tenemos como invitado a Juan Carlos Rebollo. Estamos hablando de la selección de los contenidos informativos de los noticieros de televisión. Juan Carlos, en la actualidad con las nuevas tecnologías, ¿cómo los noticieros conocen a las audiencias para saber de qué tema están hablando y programar a partir de allí, teniendo en cuenta las redes sociales? Las redes sociales es una retroalimentación. Lo que antes, en un principio, era el correo de que te mandaban las cartas a los noticieros, ahora después vinieron los correos electrónicos y ahora las redes sociales se convierten en un retroalimentador permanente de los noticieros. Y eso hace, en parte, te facilita a ti como miembro de un staff de noticiero de televisión presentar posibilidades de noticias. Eso es una ayuda permanente y también te sirve para corregir o para interactuar con los televidentes, que eso es más que importante hoy por hoy con este mundo tan globalizado. Okay, en cierto modo eso no convertiría de pronto a los noticieros en que entregan lo que el televidente quiere escuchar, más no informaciones que les puedan servir, sino buscando el rating. Eso no podría ser un factor. Siempre, aunque uno no quiera,
hay subjetividad. Siempre es el lente por donde tú lo vayas a mirar. Por eso cambias de director, para eso, como los directores técnicos en el deporte. Igual, es como tú, la óptica que tenga, hay que tratar de, dentro de la subjetividad que uno tiene, el corazoncito que uno tiene de la noticia que le gustaría dar, tratar de ser objetivo. Pongamos el caso, Trascaribe. Yo soy partidario de que Trascaribe esté funcionando. A pesar de las dificultades, soy partidario de que Trascaribe esté rodando, que hemos esperado tanto tiempo. Y se atrevió alguien a decir, vamos a ponerlo a rodar así sea en etapa pedagógica. Y yo veo a la gente, porque hay que hacerlo como periodista, subirse y vivir. Yo le digo a los jóvenes, estar en el terreno, hay que hacer eso, sentirlo, palparlo. Y veo que la gente está feliz cuando se sube a un articulado de eso. Entonces así, pese a que yo estoy de acuerdo con eso, tengo que también ubicar la contraparte de los transportadores que dicen, no estoy satisfecho con el proceso de chatarrización. Es más o menos lo que te quiero decir, buscar el equilibrio siempre informativo entre lo bueno, lo malo, lo que tú quieres y lo que no se puede, lo que no se está dando en el momento, para tratar de dejar la información equilibrada. La información no es una sola, la información puede ser el complemento de varias. Claro. Ok, tú me estás hablando ahora de un tema local. ¿Tú consideras que los noticieros nacionales tienen inclusión, teniendo en cuenta la cantidad de regiones que hay en un país como Colombia? Muchos lo dejan de lado. Te hacía el ejemplo de Caracol. Para mí Caracol tiene más. Sí. Las posibilidades de que salgan noticias de otras ciudades. Es más, les comento, la idea inicial que se tenía proyectado era los noticieros nacionales y hacían separación en franjas pequeñas de noticieros locales, porque la gente se quiere ver, claro, al estilo de los países civilizados, que tienen un gran noticiero en prime time, pero luego ellos se separan y entregan información local. Ese debió ser la maqueta a desarrollar aquí en Colombia, pero como este país es centralista, demasiado centralista, todo lo manejan de Bogotá y solamente te dan las migajas de lo que puedas informar en la región. Ok, ese es un tema importante que estaremos tratando después de una breve pausa. Y recuerda que este es Mira Tú, el espacio para la defensoría de tus derechos como televidente. Regresamos a Mira Tú y vamos a una sección que es un viaje al centro de la televisión para ilustrarnos más acerca de este tema. Selección de contenidos informativos. Los programas informativos tienen una gran importancia en la vida de las personas, ya que los mantiene al tanto de los hechos más relevantes de cada día, lo que va a suceder, y brinda información de actualidad, relevancia e interés. Sin embargo, pese a que a diario se producen una serie de acontecimientos, no todos pueden ser considerados como noticias o como de gran relevancia para aparecer en el telediario. Para ello, se deben seguir una serie de pasos esenciales a la hora de seleccionar y organizar los hechos noticiosos. Primero, un grupo de periodistas se encarga de buscar noticias según el ámbito que se les asigna, apoyándose en investigaciones, entrevistas, la búsqueda de información en las calles o personas que avisan a las agencias informativas sobre acontecimientos importantes y posteriormente la redacción de la noticia. Los responsables de cada sección elaboran una serie de notas previas de su sección, las cuales posteriormente son revisadas y evaluadas por el editor del informativo, quien acepta o rechaza las propuestas, encaja el orden y los tiempos para cada información. Las noticias se emiten en bloques temáticos o secciones, los cuales comienzan con la noticia más importante del día en cada ámbito, con el fin de asegurar el equilibrio en el interés y evitar confusiones en el espectador. Por ello, al ver o escuchar noticias, se encuentran en secciones como sucesos, noticias locales, deportivas, internacionales, farándulas, entre otras. Para los criterios de inclusión en el informativo, el editor tiene en cuenta otros aspectos que hacen referencia al ritmo del programa, pertinencia, competencias con otras cadenas, incidencia comercial y todo aquello que afecte a la línea editorial del medio. También se han desarrollado una serie de criterios con los que se determina cuándo una información es una noticia, como los siguientes. Actualidad. Debe ser un hecho reciente y novedoso como lo determina el significado intrínseco de la palabra noticia. Conflicto.
un suceso que muestra desacuerdos, discrepancias, problemas entre dos o más grupos y cuyas consecuencias afecten a un elevado número de personas, como las guerras, conflictos entre dos o más países, etc. Negatividad. Generalmente evoca un mayor interés e impacto en las personas cuando las noticias muestran acontecimientos negativos, como accidentes, confrontaciones, etc. Imprevisibilidad. Hechos inesperados o extraños, como un terremoto o el descubrimiento de un nuevo planeta. Implicación. La cantidad de sujetos afectados por un hecho y su magnitud. Proximidad o distancia. Según el grado de importancia del acontecimiento y el tipo de noticiario, también se tiene en cuenta la distancia o el lugar donde se origina el hecho, ya que generalmente, entre más cerca sucedan, más impacto producen. Actualidad. Conflicto. Negatividad. Imprevisibilidad. Implicación. Proximidad o distancia. Una vez seleccionadas las noticias que se emitirán en el telediario, teniendo en cuenta los criterios anteriores, se inicia el proceso de elaboración de la noticia, en el que se tiene en cuenta el orden establecido y en el que la información más destacada se coloca al principio de todo el noticiero, y en muchos casos se seleccionan otras noticias relacionadas con el tema. Hoy en día las redes sociales y las páginas web juegan un papel sumamente importante en la selección de contenidos de los noticieros. Por ello existe una sección dedicada especialmente a todo lo que acontece en ellas, e incluso en algunos casos un video subido en internet o una imagen se vuelven el cabezote de una noticia. Estamos hablando de este tema. Juan Carlos, ahorita me estabas comentando un tema de la centralización que hay en los noticieros nacionales, que informan mucho de Bogotá y de pronto te dan minucias de lo que es las regiones. A manera de conclusión, en la actualidad, ¿crees que los noticieros cómo están en materia de inclusión y en materia de información que le interesa a las personas? ¿Y cómo entrarían los noticieros regionales a ejercer su labor como informantes? Creo que es una necesidad hoy por hoy darle mayor fuerza a los noticieros locales. Los noticieros nacionales son muy centralistas, eso no le quepa la menor duda a nadie. O sea, no es posible que te metas media hora del patrullero en Bogotá. O sea, eso es imposible. ¿Y por qué no hacen un patrullero en Cartagena? Y se gastan 5 minutos explicando aquí cómo es el trauma que se vive en materia de movilidad. Creo que hace falta más noticias positivas. Hay intentos en los noticieros de marcar la pauta en noticias positivas, pero eso hace falta mucho más en nuestro país. Por la parte sociológica de nuestro país, requerimos que se muestren gente emprendedora, gente que trabaja desde lo más humilde para sacar adelante a su familia. Mire, antes nosotros cubríamos noticias pequeñas que se volvían grandes en los noticieros nacionales. Ya eso no sucede. Me acuerdo que una vez hicimos un cubrimiento del problema de la explotación sexual de menores, y te estoy hablando de años que estaban muy pequeños ustedes, sí. Pero año 98, imagínense, y hoy por hoy sigue siendo un problema para la ciudad de Cartagena. Lo hicimos hace mucho tiempo, ese tipo de notas. Entonces, creo que debemos educar más en los noticieros de televisión y mostrar casos muy positivos para que la gente se vea en un espejo de que intentándolo, luchando, se puede salir adelante. Ok, Juan Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y hemos llegado al final de Mira Tú, el programa La Defensoría de tus Derechos como televidente. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, y tus quejas, sugerencias o reclamos, que son la razón principal por la cual hacemos este programa, las puedes depositar en la página web de la Universidad de Cartagena. Agradecemos su amable compañía. Hasta entonces.